¿Qué tal? Buenas tardes, soy Preston Samson y bueno, voy a explicar mis circuitos de la tarea 3. En primera instancia tenemos el circuito que vimos en clase, en donde tenemos una fuente de voltaje controlada por voltaje, una fuente de corriente controlada por corriente, una fuente de voltaje controlada por corriente, una fuente de corriente controlada por voltaje. Le ponemos los valores que vimos en clase, en este caso son 5, en este caso es un menos un tercio. Tenemos la fuente de corriente y la fuente de voltaje que en ambos circuitos los tenemos intercambiados para poder observar los valores. Tenemos resistencias, que es de un tercio la primera, de 3 la segunda, de 2 la tercera y de un sexto la cuarta. Entonces, al hacer la simulación de este primer circuito, nos arroja que tenemos 0 amperes y un volt del otro lado. Y luego cambiando los valores para el flujo tenemos que nos da de menos 1.17 amperes y 3.58 volts en el primer circuito. Posteriormente el profesor nos pidió que hiciéramos un par de circuitos más obteniendo diferentes parámetros. En este caso obtenemos los parámetros Z, donde tenemos una fuente de corriente controlada por corriente. Tenemos tres resistencias, una de 2, una de 6 y la otra igual de 6. En este caso el profesor nos dio la oportunidad de hacer los circuitos y probar, pero con diferentes parámetros. Como podemos observar, tenemos los flujos de corriente de 1 ampere y de 0 ampere y de este lado al revés. Entonces nos da estos valores de 8 volts de un lado y 7.5 de un lado. Y en el segundo circuito nos da de 6 volts y de 12 volts. Posteriormente tenemos el tercer circuito en donde encontramos los parámetros Y. Igualmente tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje, dos fuentes de voltaje y sus resistencias respectivamente igualmente de los dos lados. En este caso podemos observar que nos da 0.13 amperes de este y 0.13 igualmente de este lado, haciendo el flujo con un volt de entrada y cero de este lado y en este segundo circuito tenemos pues los cambiamos y en este caso nos da 0.04 amperes y 0.39 amperes. Todos los circuitos funcionan correctamente y pues se entendió el objetivo de esta práctica que es poder simular las diferentes tipos de fuentes que existen independientemente. Gracias.